¿Qué harías si descubrieras que alguien está usando técnicas sutiles para atraerte sin que te des cuenta? La seducción es un arte tan antiguo como la humanidad misma, capaz de encender pasiones, de hacer que tomemos decisiones que nunca habríamos imaginado. En muchos casos, el deseo puede surgir de la manera más inesperada, como una chispa que prende fuego en medio de la oscuridad. A menudo, la seducción no se manifiesta en gestos grandes o gesticulados, sino en los detalles más pequeños, aquellos que no podemos ver pero sí sentir. Este es el comienzo de una historia que, como muchas otras, comenzó con algo aparentemente inofensivo. Un mensaje en las redes sociales. La historia de Ana y Tomás es una de esas en las que el destino se cruza de manera sorpresiva. Ana, una mujer decidida y segura de sí misma, llevaba años en una relación estable con Tomás. Un hombre amable y atento, pero que comenzaba a parecerse más a una rutina que a una pareja vibrante. Lo que Ana no sabía es que un simple mensaje de un desconocido cambiaría por completo el rumbo de su vida. Desde la antigüedad, filósofos, poetas y pensadores han hablado de la atracción como algo incontrolable, algo que, aunque parece ser una elección, muchas veces es el producto de fuerzas invisibles. Lo que comenzó como un mensaje de cortesía pronto se transformaría en un juego peligroso de seducción. Este relato no solo habla de amor y deseo, sino también de la fragilidad de la confianza y la velocidad con la que una relación puede transformarse cuando las emociones y las tentaciones entran en juego. Ana y Tomás parecían ser la pareja perfecta para los ojos de los demás. Ella, una mujer de 32 años, trabajadora, apasionada por su carrera y con una vida social activa. Él, un hombre que había encontrado estabilidad en su relación con Ana, pero que últimamente se sentía desinteresado, atrapado en la rutina diaria. Aunque nunca lo dijo abiertamente, Tomás comenzaba a preguntarse si había algo más allá de la comodidad de su vida cotidiana. Algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo. Ana, por su parte, sentía una creciente insatisfacción en su relación. Aunque amaba a Tomás, la pasión de los primeros años había desaparecido. No era que se hubiera cansado de él, pero algo faltaba. En su mente, la conexión emocional que había sido tan fuerte al principio se estaba desvaneciendo. Sin embargo, nunca había imaginado que esta insatisfacción la llevaría por un camino peligroso, donde los límites de la confianza y el deseo comenzarían a difuminarse. Fue en una tarde tranquila, mientras Ana navegaba por las redes sociales, que algo inesperado sucedió. Un mensaje de un desconocido apareció en su bandeja de entrada. No era un mensaje vulgar, ni una proposición descarada, sino una simple invitación a una conversación amigable. El perfil del hombre no era desconocido, pero tampoco un rostro familiar. Tenía algo intrigante, algo que despertó su curiosidad. Su nombre era Javier, un hombre en sus años 30, simpático y carismático. Al principio, Ana pensó en ignorarlo, pero algo en su interior la impulsó a responder. «Hola, ¿cómo estás?», escribió ella. La conversación comenzó de manera inocente, con comentarios sobre intereses comunes. Javier, a través de sus palabras, parecía conocer justo los temas que a ella le apasionaban, y con cada mensaje se sentía más atraída por su forma de comunicarse. La atención que Javier le prestaba la hacía sentir especial, algo que últimamente no había sentido en su relación con Tomás. A medida que los días pasaban, las conversaciones con Javier se volvieron más frecuentes. Al principio, todo parecía una conversación amistosa, pero pronto Ana comenzó a notar los pequeños gestos sutiles que Javier empleaba para mantenerla interesada. Sus mensajes eran siempre atentos y sabía exactamente cómo hacerla reír, cómo halagarla sin que pareciera forzado. Javier no solo escuchaba lo que ella decía, sino que hacía preguntas sobre su vida personal, lo que hacía que Ana se sintiera comprendida de una manera que Tomás, en los últimos meses, no había logrado. Una noche, después de una conversación especialmente intensa, Javier le escribió: «A veces, las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. No puedes luchar contra lo que sientes». Ana, sorprendida por la intensidad de sus palabras, comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo dentro de ella.
Ese simple mensaje comenzó a hacerle ver que, tal vez, había algo más que la atracción intelectual. Comenzó a sentir una chispa, un deseo que había estado apagado durante mucho tiempo en su vida con Tomás. Tomás, ajeno a lo que estaba ocurriendo, comenzaba a notar un cambio en el comportamiento de Ana. Ella pasaba más tiempo en su teléfono y sus respuestas se volvían más cortas, más ausentes. En su mente, la duda comenzó a sembrarse. ¿Ana estaba perdiendo interés en él? ¿Había algo que él no estaba viendo? Mientras tanto, Ana sentía una tensión creciente. Por un lado, había algo en su relación con Tomás que aún la anclaba a la rutina, pero por otro lado, la atracción que sentía por Javier comenzaba a superarla. La conexión entre Ana y Javier llegó a un punto álgido una tarde cuando decidieron encontrarse en persona. Fue una reunión casual, aparentemente inocente, en un café tranquilo, pero la intensidad que flotaba entre ellos fue palpable. Javier, al verla llegar, la saludó con una sonrisa franca, pero sus ojos transmitían algo más, una promesa, una tentación. La conversación continuó con la misma fluidez que sus mensajes, pero el contacto visual y los gestos comenzaron a volverse más cercanos, más significativos. Ana comenzó a sentirse nerviosa, pero también emocionada. Algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, a explorar lo que había comenzado en ese pequeño rincón virtual. El momento decisivo ocurrió cuando Javier le tomó la mano de manera inesperada. «Sabes, me encanta cómo hablas de todo, cómo te apasionas por las cosas. Me haces sentir como si realmente entendieras lo que es estar vivo», dijo con una voz suave y cautivadora. En ese instante, Ana sintió un estremecimiento, como si todo lo que había estado buscando, todo lo que le faltaba, se hubiera materializado en esas palabras. Después de ese encuentro, todo comenzó a desmoronarse. Ana no podía dejar de pensar en Javier. Las conversaciones se intensificaron y la atracción que sentía por él creció con cada día. Pero la culpa también comenzó a invadirla. ¿Estaba siendo infiel a Tomás, aunque no hubiera ocurrido nada físico aún? Cada vez que miraba a su pareja, se sentía vacía. La culpa se mezclaba con la pasión y el deseo, pero Ana ya no podía detenerlo. El deseo de sentir algo diferente había tomado el control. El comportamiento de Ana empezó a cambiar notablemente en los días posteriores a su encuentro con Javier. Ella ya no era la misma persona que antes de esa reunión. La chispa que Javier había encendido en ella seguía viva y creciendo, alimentada por cada mensaje, cada mirada, cada conversación. Pero la culpabilidad, también, la perseguía. ¿Debería confesarle a Tomás lo que estaba ocurriendo? ¿O debería seguir ocultándolo? ¿Escondiéndose tras las mentiras que cada vez se volvían más difíciles de sostener? Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá de su casa, Ana miraba a Tomás mientras él veía la televisión. Él no se había dado cuenta de lo que ocurría en su interior. Todo parece normal, pensó Ana, pero yo ya no soy la misma. Mi mente está en otro lugar. El amor que una vez sintió por él estaba comenzando a desvanecerse, reemplazado por una nueva emoción, una nueva necesidad. El deseo de algo diferente, algo que le ofreciera la pasión y la emoción que sentía que le faltaban en su vida. «Te he estado pensando todo el día», le había escrito Javier esa mañana. Y esas palabras fueron suficientes para reavivar el fuego en su pecho. ¿Qué habría pasado si Tomás le hubiera mostrado la misma atención, la misma intensidad? Pero eso ya no importaba. El lazo emocional que ella había formado con Javier, aunque a través de un simple mensaje, se sentía más real que cualquier conexión que hubiera compartido con Tomás en los últimos meses. La conversación con Javier se intensificó, ya no solo hablaban de intereses comunes o de su vida cotidiana, sino que las palabras comenzaron a llevarse hacia un terreno más personal, más prohibido. «Me encantaría verte de nuevo, Ana. Este encuentro fue solo el principio de lo que podríamos compartir», le había dicho Javier, dejando entrever algo más en sus palabras. En ese momento, Ana se encontró en una encrucijada. No podía ignorar lo que estaba sintiendo. El deseo se había instalado en su corazón de manera insidiosa. Y ahora era más fuerte que la lealtad que aún sentía hacia Tomás.
Esto es solo un juego, pensó, pero nunca había jugado uno así, tan excitante y peligroso. Ana comenzó a fantasear con la idea de tomar el siguiente paso. No solo un mensaje, no solo un café. Algo más, algo que la liberara de la rutina y la incomodidad que sentía en su propia vida. Pero, en su interior, una pequeña voz la advertía: no puedes dar marcha atrás si lo haces. El juego de la seducción avanzaba con velocidad. Un día, después de un día de trabajo largo y agotador, Ana recibió un mensaje de Javier que la desbordó por completo: estoy en la ciudad. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Podría ser la oportunidad para vernos como nunca antes lo hemos hecho. El nunca antes lo decía todo. Había una carga de promesas implícitas en esas palabras, una promesa de lo desconocido, de lo prohibido. La idea de ver a Javier fuera del contexto de sus mensajes y sus intercambios digitales la excitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aunque Ana sabía que lo que estaba a punto de hacer podía destruir su relación con Tomás, no podía dejar de pensarlo. Ya no se trataba solo de curiosidad, sino de una necesidad creciente de experimentar algo diferente. Quizá esta noche, por una vez, todo lo que necesito es perderme en la emoción de lo inesperado, pensó mientras se preparaba para salir. Ese encuentro marcó un antes y un después. La atracción que Ana sentía por Javier era innegable, y él lo sabía. Se reunieron en un restaurante elegante, donde la luz tenue y la música suave creaban el ambiente perfecto para la intimidad. Los diálogos fueron de una intensidad emocional que no había experimentado en mucho tiempo. Javier sabía cómo leer sus emociones, cómo hacerla reír, cómo tocar sus fibras más profundas sin siquiera tocarla físicamente. A medida que avanzaba la velada, Ana comenzó a sentirse vulnerable, como si todo lo que había guardado dentro de sí misma estuviera por salir a la luz. Javier, con su mirada penetrante y su suave voz, fue el catalizador que empujó esos sentimientos reprimidos a la superficie. No necesitaban hablar demasiado, las pequeñas miradas y las sonrisas cómplices lo decían todo. Finalmente, mientras terminaban de cenar, Javier la miró de una manera diferente. No era solo el deseo de un encuentro casual, sino el deseo de algo más profundo. Algo que ambos sabían que no podían tener sin romper las reglas. Ven conmigo, le dijo en voz baja, te prometo que será algo inolvidable. Ana sabía que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar, pero no podía resistirse. Sin pensarlo más, aceptó. Al día siguiente, Ana se despertó con una sensación de vacío y culpa, pero también con una sensación de excitación que no podía negar. El encuentro con Javier había sido un momento de liberación, pero también de gran confusión. ¿Qué haría ahora? ¿Podía volver atrás, a su vida con Tomás, o había cruzado una línea que ya no podía deshacer? La lección que se desprende de esta historia es que la seducción, aunque en su naturaleza pueda parecer inofensiva, puede tener consecuencias profundas y duraderas. En este caso, un simple mensaje en las redes sociales fue la chispa que encendió una serie de decisiones impulsadas por el deseo y la curiosidad. El poder de la atracción puede llevar a las personas a lugares inesperados, pero también puede ser una herramienta peligrosa cuando no se manejan con cuidado las emociones involucradas. La seducción es un arte, sí, pero también un reflejo de nuestras inseguridades, de lo que buscamos fuera de nosotros mismos. En este caso, Ana buscaba algo que no podía encontrar en su relación estable, pero en su búsqueda por algo más, puso en peligro lo que tenía. A veces, la tentación es tan fuerte que se convierte en una necesidad, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Si alguna vez te has sentido seducido sin darte cuenta, o has utilizado el arte de la seducción sin pensarlo, recuerda que las decisiones que tomamos en esos momentos pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Reflexiona sobre tus propias experiencias y sobre el poder que tienen las pequeñas acciones, como un mensaje en las redes sociales, para alterar el curso de nuestras vidas. Porque en el amor, como en la seducción, lo que realmente importa es el control que tenemos sobre nuestras propias decisiones.